Mi nombre es Esteban Miguel Muñoz Martínez, tengo 28 años. Yo soy de Zempoala Hidalgo, pero también estoy rentando aquí en Pachuca. Y mi oficio artístico, me dedico a la tatuación. Ahora hago tatuaje. También me gusta mucho pintar, dibujar, hacer grabado y de repente pues un poco a la escultura, ¿no? Al modelado y al ensamblaje. No sabía exactamente que iba a ser artista. Terminando de la preparatoria, iba a estudiar diseño gráfico, pero al final encontré esta opción en el Instituto de Artes de la UAEH. Me metí a la carrera sin saber mucho sobre arte, pero sabiendo que me gustaba mucho dibujar y pintar y esas cosas, ¿no? Y ya estando ahí me di cuenta de cómo se desenvolvía el arte y que el arte se puede como pues, representar de diferentes maneras y por diferentes medios. Un poco el tatuaje quería caer ahí porque en algún momento fue como ay, estudiaste artes y ya fuiste tatuador, ¿no? Pero conforme iba el proceso, pues me di cuenta que al final el tatuaje también es pues una herramienta que el artista puede utilizar, ¿no? Igual llevo un buen rato agarrando la máquina, pero no me lo había tomado tan profesionalmente y llevo apenas no sé, un año quizá, intentándolo ya como más de manera profesional y ya estoy como más consolidado a ese tema, ¿no? Un poco de tener como conciencia, ¿no? Y también de ir trabajando y consumir también un montón de arte, porque pues puedes empezar dibujando piolines o a Goku, pero al final pues el arte va más allá, ¿no? Tienes que trabajar la composición, los colores, en fin, un montón de etcéteras, ¿no? Y aunque no he sido como el más estudioso en ponerme en sentarme y ponerme a leer un libro de color o de pintura general o de dibujo, de gráfica. Sí ha sido muy intuitivo, pero sí he visto como justo ese proceso de tomármelo más en serio, de ya no hacer dibujitos, mm, no sé, a un lado de los apuntes porque sí, ¿no? Ahora sigo haciendo dibujitos al lado de los apuntes, pero ya tienen otra intención y pues otra estética, ¿no? Es difícil la pregunta, porque ¿cómo podrías describir justo ese cambio, ¿no? Yo creo que, pues tomármelo más en serio, justo es eso, justo tomártelo más en serio y, pues trabajar en tu mismo trabajo, en tu misma línea de trabajo, ir puliéndola, incluso también en la temática, ¿no? Si bien no llevas una temática como tal, igual en un podcast escuché que el artista no cambia de tema, ¿no? Sino más bien simplemente indaga en el tema que más le llama la atención y lo profundiza a través del proceso creativo. El tema principal que yo llevo en mi obra es la identidad, como esta búsqueda de identidad, porque yo creo que, digo, al final como personas todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Y justo reconocer como ese tipo de cambios es lo que a mi manera de ver te da como cierta identidad. Justo vas aprendiendo de las experiencias y todo, y eso pues lo reflejo de manera también intuitiva en mi proceso creativo. Al final el resultado pues sale por sí mismo, ¿no? Tiene su propia identidad la obra, pues también me reflejo sobre eso mismo, ¿no? Es como la búsqueda de darle sentido a esa identidad de la obra para tener mi propia identidad. Se podría decir que a grandes rasgos sería como la identidad mi tema general y pues el por qué, pues creo que igual es como muy evidente, ¿no? Como por ese mismo cambio que estamos constantemente día a día, si bien no es una identidad fija, es por lo menos ir reconociéndote a través del proceso. Esta obra se llama El Protector y es un grabado en linóleo. Pertenece a una serie de los primeros grabados que hice en la universidad. Pues fue justo en una etapa en la que estaba rentando en el Real y estaba acercándome a ese lado como de artistas, porque yo no conocía justo a ese tipo de personas. Es como ese apapacho al creador, ¿no? Incluso al pueblo, ¿no? Cómo el estudiante también un poco romantizaba el real y lo abraza, ¿no? También. Es básicamente eso, como el, el apapacho hacia la situación que en ese momento viví, o a ese contexto que viví. Sí hay muchos desafíos en el ámbito artístico. Y más, por ejemplo, a lo mejor en Ciudad de México se vende un poquito más y mejor el arte, ¿no? O es más fácil entrar a ese mercado del arte. Aquí en Pachuca, pues realmente no es tan fácil y tan accesible porque como tal un mercado de arte no hay. Pues justo es buscar como ciertas herramientas, digo algo que también deja mucho el arte,
es este ingenio de crear las cosas y de sacarle el mayor provecho e ir viendo cómo ir sacando los proyectos. Eso es uno de los mayores problemas. ¿Cómo lo sobrellevas? Pues lo mismo, ¿no? El mismo arte te va dando ciertas herramientas para ir confrontando esos problemas. De los mayores problemas, a lo mejor y no para todos los artistas, pero sí para algunos o muchos, que somos introvertidos, pues es justo este tema de las relaciones. Pues es difícil, pero también es algo que hay que afrontar como sí o sí, ¿no? Hay que ser valientes y hay que muchas veces exponerse y tratar de... Es otro tipo de atención al cliente, ¿no? Pero pues al final son cosas que se tienen que afrontar. En el tatuaje, pues es mucho sketch, porque lo que yo trato de hacer es justo llevar como mi tipo de dibujo a la piel, ¿no? Yo sé que puede ser no tan fácil, porque no son, muchos dicen que no son tatuajes como que perduren tal cual, y es que ningún tatuaje perdura tal cual se hace en la primera línea, ¿no? Todo se va deformando de alguna manera. Entonces, mi idea es llevar como justo este diseño de dibujo al tatuaje de una manera como bonita y orgánica, que no se pierda el sentido, pues, que si se va a borrar una línea, que no sea tan necesaria, por así decirlo, o que si se va a expandir de alguna manera algunas cosas, pues que sea como parte de la sombra, que fluya en cuanto al diseño. Yo creo que también eso hace un poco el sketch, ¿no? Como el trabajar como con esas líneas a, a favor del diseño, en lugar de en contra. Como tal, un tatuaje ajeno, no. Pues regularmente en ese aspecto sí lo hacía como un límite, ¿no? Porque aunque tú puedes conectar mucho con la idea de tu cliente, al final termina siendo un símbolo para él, ¿no? Sin embargo, sí lo ha habido con un tatuaje que yo he realizado y que me he realizado a mí, ¿no? Tengo un pequeño caracol justo en la etapa donde estaba rentando entre Pachuca y me moví a mi pueblo pues no me estaba ubicando muy bien. No ubicaba como dónde quedaba justo el hogar y es un caracolito con una casa y justo representa eso, ¿no? El que el hogar pues lo traes tú y tú haces tu hogar. De la historia del arte, supongo que hay varios, hay bastantes, pero los que más influyen en mí son justo los artistas que tengo como más cercanos, ¿no? O aunque no sean artistas como tal, a mis amigos o igual dicen que el arte se encuentra en todas partes, no nada más en la pintura, en la escultura, en todo eso, ¿no? Es incluso, por así decirlo, como una filosofía, una manera de vivir las cosas. Entonces, pues también me influye mucho la naturaleza y cosas así. Incluso trato de llevar como siempre una libretita para todos lados y en el momento en el que tenga libre o que no sepa qué hacer, e incluso me ha ayudado como para situaciones de ansiedad. Tu mente está como maquinando mucho y yo saco mi libretita y me pongo a dibujar como cualquier cosa o incluso como el paisaje urbano que está como a mi alrededor y eso me distrae y me ayuda ¿no? Y también de repente esos tipos de dibujo los utilizo como de sketch para obra posterior o para diseños más adelante. Y pues también mucho de lo que veo en redes. Para ser honestos, también digo, con los algoritmos que manejan las redes sociales, pues ya estamos como, si bien no condicionados, si bien dirigidos a nuestros gustos. Yo creo que sería como, podría ser entre la persona y el diseño, porque sí, justo, no los veo separados, ¿sabes? O sea, la persona, la historia que te va contando del por qué se quiere hacer ese tipo de tatuaje, el diseño, porque incluso a veces te eligió a ti como tatuador, ¿no? Yo creo que eso es lo que más llena en la experiencia del tatuar, a- en, en mí, ¿no? Personalmente. Pero creo que lo más enriquecedor, por así decirlo, sería como justo ese trato con el cliente de fusionar ambas ideas, tanto tú como tatuador, porque eres el que vas a hacer el diseño, como la otra persona que te va guiando en qué es lo que quiere en su piel. Como todo ese proceso de intercambio de información y creo que es muy padre, es muy rico. Pues como recomendación para el ámbito del arte, sería el podcast de Arte en Diálogo, es un podcast español y tienen muchos invitados sobre artistas, galeristas, coleccionistas y te abre un poquito más el panorama de cómo se desenvuelve tanto la obra como el artista dentro de esa burbuja del arte.
ser consistente, hacer las cosas realmente, porque te puede gustar mucho o te pueden gustar como varias cosas, pero si no lo practicas de más, si no eres consistente en eso, pues no va a haber una mejoría y por ende no te vas a poder dedicar como tal a eso, ¿no? Porque pues no le estás invirtiendo el tiempo que necesitas a. Entonces, yo creo que pues eso sería como mi mayor consejo, ¿no? Como el aplicarte, el hacer las cosas y el ser constante con ese proceso.